Pepe. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Seamos todos bienvenidos a nuestra sesión número 7 de este curso Dios Padre del programa de estudios bíblicos internacionales EDI en línea. El capítulo que nos corresponde estudiar y compartir el día de hoy se titula El Dios que habla y se revela. ¿Me El puedes dar Dios la que página? habla y Sí. se revela. Voy a hacer un resumen rápido de este capítulo y voy a indicar cuál es el contenido total del capítulo para que nosotros tengamos en mente, así como el mapa por el cual vamos a estar navegando en esta tarde, ya casi noche en algunos países. Resumen del capítulo. Este capítulo presenta al Dios bíblico como el Dios que no ha permanecido oculto ni mudo. Él se da a conocer por iniciativa propia. Eso es importante. Muy importante, de hecho. Quizás es la idea más importante de toda la clase. Él habla, actúa, revela su nombre, interpreta sus obras, envía a sus profetas, preserva su palabra en la escritura y culmina su revelación en el Hijo. Como dice el Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Por eso, conocer a Dios no es dominarlo con ideas humanas, sino recibir humildemente su palabra, escucharla con reverencia y responder con obediencia. Además, parte de lo que vamos a estudiar en el transcurso de la sesión es que conocer el nombre de Dios, a veces nosotros tenemos la enorme curiosidad de conocer cuál es el nombre de Dios. De hecho, vamos a estar respondiendo a una pregunta que nos hizo uno de nuestros estudiantes en privado al chat. Nos decía, hermano, no me quedó muy clara la sección de la lectura que corresponde al nombre de Dios. Me parece como que no fue directo, dice él. No logré encontrar el nombre de Dios en la lectura. Obviamente la lectura tiene una trama en la que nosotros necesitamos descubrir cuál es la idea principal respecto al nombre de Dios. Pero lo que quería comentar es que como seres humanos, muy finitos por cierto, hay una tendencia en nosotros a querer conocer un nombre de manera sencilla, así como yo conozco el nombre de mi hermano Fernando, Humberto, Carolina, Carlos, Nérida. Entonces yo conozco su nombre y al conocer su nombre por lo menos puedo decir que los conozco hasta cierto punto. Así que esa misma curiosidad, ese mismo instinto, esa misma naturaleza de querer saber nos pasa con Dios. Queremos tener un nombre, o sea, una cantidad de sílabas o una cantidad de letras pronunciables fácilmente respecto al ser supremo y queremos poder dominarlo a través del nombre, porque en la cultura oriental antigua, conocer el nombre de alguien era en cierta forma tener autoridad sobre esa persona. Por eso es que en el diálogo entre Jesús y el endemoniado gadareno, mejor dicho, entre Jesús y el demonio que tenía el hombre, Jesús lo primero que le pregunta al demonio es, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Lo primero que Jesús le pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Y ya nosotros sabemos que el demonio le responde, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces, había una costumbre, y la existe todavía ya en las costumbres orientales, de que conocer el nombre de una persona de cierta forma me da autoridad sobre esa persona. Pero cuando yo no conozco el nombre de una persona, entonces no tengo una influencia sobre ella, ni siquiera sé cómo llamarlo. Así que esa tendencia natural en nosotros la tenemos hacia Dios y queremos de alguna forma tener una cantidad de sílabas o letras pronunciables fácilmente para referirnos a Él. Pero en la lectura y de hecho en toda la sesión de hoy nos vamos a dar cuenta que conocer el nombre de Dios no es, primero, no es sencillo. Y segundo, conocer el nombre de Dios conlleva una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque conocer el nombre de Dios es, de alguna forma, según la misma lectura, vamos a aprender, es conocer sus actos, es conocer hasta cierto modo su naturaleza, su fidelidad, su justicia, su misericordia. Es hasta cierto modo conocer cómo Él actúa y cómo es en relación al ser humano. Al, al conocer nosotros el nombre de Dios y conocer a Dios, eso no nos da la opción de tregua, no nos da la opción de vivir indiferente a Dios. No podríamos llevar una vida a espaldas del carácter moral de Dios o a espaldas de la santidad de Dios, si me doy a entender.
Llegar a conocer el nombre de Dios es llegar a conocer a Dios mismo. Y entonces, al conocer a Dios, el ser humano lo único que necesita y debe es humildad, ser humilde, y entonces vivir conforme a ese conocimiento del Dios creador y el Dios sustentador de todo, incluso de nuestras vidas. Por eso es que querer satisfacer nuestra curiosidad de cuál es el nombre de Dios de manera tan sencilla, de manera tan fácil, no es un camino corto por recorrer. En realidad, como decía el resumen de la sesión que acabo de hacer, en realidad debemos de responder con reverencia y obediencia una vez que hemos conocido al Dios que habla y se revela. Otra cosa importante que mencionaba en el resumen es que esta revelación de Dios es una autorrevelación. En primer lugar, Dios se quiso dar a conocer a su pueblo. Dios se quiso dar a conocer a nosotros. Bueno, y Millard Erickson en su libro de Teología Sistemática nos hace una exposición al respecto de la revelación que Dios hace de sí mismo, una revelación en tres circunstancias. La revelación natural, o sea que podemos llegar a conocer a Dios por lo menos hasta cierto punto, dice Tomás de Aquino, podemos llegar a conocer a Dios a través de la naturaleza, podemos llegar a conocer a Dios a través de la historia humana, a través de los actos que en los cuales Dios ha interrumpido en la historia humana, y podemos llegar a conocer a Dios, dice Millard Erickson en su resumen de cómo Dios se revela a nosotros. Principalmente lo podemos llegar a conocer a través de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el relato bíblico dice que nosotros, a diferencia del resto de la creación, somos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que nuestros atributos, nuestra moral, nuestra conciencia, nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, en sentido por lo menos colectivo, ese instinto de moralidad que tenemos, esa huella que Dios, es la huella que Dios dejó en nosotros de alguna manera. Así que nosotros mismos, la humanidad misma, es un medio a través del cual Dios se ha dado a conocer. Pero aunque Dios se da a conocer a través de la naturaleza, a través de la historia, a través del ser humano, Dios no es la naturaleza, como lo proclama el panteísmo. Dios no es el ser humano. Nosotros no somos Dios, aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no puede ser o quedar reducido simplemente a los hechos históricos que ha hecho. Sin embargo, estos tres elementos o circunstancias son algo a través de lo cual podemos partir para el conocimiento de Dios, utilizando como canal la razón. Obviamente la razón puede ser un punto de partida según la propuesta de Tomás de Aquino, pero la razón queda limitada hasta cierto punto, porque nos dice Tomás de Aquino que Dios se revela de una forma natural a través de estos tres medios que estábamos hablando, pero también lo hace a través de una forma sobrenatural. Y esa forma sobrenatural puede ser circunstancial, puede ser particular, pero sobre todo está revelada en las escrituras y también, bueno, en el contexto de Tomás de Aquino, está dominado por la religión, o sea, por la iglesia. Así que la palabra de Dios y el hecho de cómo esa palabra se ha preservado a nosotros hasta el día de hoy es el excelente y el mejor medio a través del cual nosotros podemos conocer en concreto aquello de Dios que no lo podemos conocer por la naturaleza. En la naturaleza, por ejemplo, y en la creación misma, nosotros podemos llegar a apreciar a un Dios ordenado, porque creó o hizo una creación ordenada. Pero no podríamos explicar a través de la naturaleza, por ejemplo, la teología de la deidad de Dios en tres personas. A través de la naturaleza, nosotros incluso podríamos llegar a concluir sobre un juicio, pero no podemos llegar a entender la misericordia y la justicia de Dios combinadas juntas en la cruz del Calvario. Así que hay cosas que podemos entender de Dios a través del camino de la razón, pero hay otras que definitivamente solo nos quedan en el camino de la fe. La razón puede ser el punto de partida, pero la fe debe ser la conclusión a través de la cual nosotros conozcamos a Dios. Y recordemos, como le dijo el mismo Jesús a Tomás, tú crees porque has visto, pero más bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. Así que mis hermanos, en este recorrido el día de hoy, en la sesión número 7 de nuestro curso Dios Padre, el Dios que habla y se revela, quisiera que nosotros pudiéramos poner toda nuestra atención, todo nuestro empeño. Hermano Carlos, creo que ya intuyo quién es el que nos acompaña en el dispositivo Motorola.
Es que hay un hermano que fue el que me hizo, que me contactó en privado, el hermano Enfor Molina de la congregación aquí en Managua. Creo que es él el que dijo que iba a estar conectado, pero pidió, como quien dice, anonimato. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro hermano, si es que no estoy, si es que estoy en lo correcto, le damos la bienvenida a nuestro hermano Enfor y él está esperando que respondamos a esa pregunta durante la sesión. Probablemente mi hermano Humberto o mi hermana Carolina o usted mismo, hermano Carlos, sea quien llegue a dar en el clavo respecto a esa pregunta que él me hizo. Hermano, en sí, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo quiero entender esa parte, dijo él. Y estoy seguro que en toda la sesión vamos a llegar a caer en ese punto. Ha sido costumbre darle el primer lugar a nuestro hermano Humberto Cárdenas porque, pues, es muy provechoso comenzar con usted, hermano Humberto. Usted nos prepara el camino, nos pone los fundamentos. Así que, por favor, mi hermano Humberto, adelante, el micrófono es suyo. Comparta las ideas que tiene para nosotros en esta tarde, en la sesión número 7 de este curso. Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga. Amén. Dentro de la parte del material, yo escogí la parte número 6 que se llama El Hijo como culminación de la revelación. El Hijo como culminación de la revelación. Leí, de hecho, todo el material y leí la parte que me correspondió. Pero de el material voy a tratar de explicar a mi manera, como dice una canción famosa, lo que dice Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, que eso está en el material. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aquí, hermanos, en esta pieza literaria, por llamarla de alguna manera, tenemos nosotros la antítesis y la continuidad que nos demuestra cómo la revelación antigua conecta y a la vez es superada por la nueva. Acordate que está diciendo el texto, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo y cuándo de la antigua revelación? ¿Cómo y cuándo de la antigua revelación? Dios no dio toda la revelación de una vez. Parece que Juan Carlos lo acaba de decir en una introducción que hizo. La fue dosificando a lo largo de la historia. En otras palabras, Dios dio la revelación fragmentada. Por eso lo de muchas veces, que es lo mismo que en muchas partes. Pues yo no sirvo para el griego, pero a veces hay que buscar siquiera al menos la palabrita. La palabra que ahí está es polímero. Entonces, el polímero es algo fragmentado. Por eso es que dice que la dio de muchas maneras. Dicho fácilmente, la dio por dosis. Es decir, que la revelación, Dios en el Antiguo Testamento la dio por
dosis, la dio por cucharadas, la dio por goteros. A Abraham le dio una parte, a Moisés le dio otra, a David le dio otra. Y lo hizo, dice el texto, de muchas maneras, que es lo mismo de muchas formas. Aquí está el politropos. Entonces, ¿cómo lo hizo? De muchas maneras. Entonces, hagamos una síntesis de esto que he dicho. Dios reveló su palabra por dosis, de muchas formas o de muchas maneras en el antiguo tiempo. Quizás nos tocaría entonces ahorita como salvadoreño, por si me están oyendo los caribeños, porque los caribeños para ahorita es de aquí a 15 días o pasado mañana o no sé cuándo, por eso explico. Entonces, dije, ahorita nos tocaría decir, mencionar o explicar, si fuera posible, cuáles son estas formas o cuáles son estas maneras en las que Dios se reveló por dosis en el Antiguo Testamento. El texto dice que fue dado esto a los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero estos profetas recibieron y comunicaron la palabra de Dios a través de, número uno, teofanías. Esa es una forma en la que Dios se reveló. Que son apariciones visibles de Dios. Por ejemplo, en la zarza ardiente cuando Moisés, en la nube en el tabernáculo, en los truenos, en los relámpagos y en el sonido de una bocina, cuando estaba dando los 10 mandamientos. Entonces, número uno, de muchas formas. En teofanías. Número dos, en visiones y sueños, como los de Daniel o como los de Ezequiel. Número tres, por mecanismos sacerdotales. Aquí entra el Urim y el Tumim, usados por el sumo sacerdote para consultar la voluntad divina como una especie, por cierto, de línea roja o de teléfono rojo, como la que tiene el presidente de los Estados Unidos, como con el de Rusia, que cuando hay emergencia tienen un teléfono rojo. Y número cuatro, por tipos y sombras, es decir, el sistema de sacrificios de la ley, el tabernáculo y las leyes ceremoniales. Te doy un ejemplo donde hay alguien que se le niegan los tres canales de manifestación. En 1 Samuel 28:6, Saúl desesperado porque está rodeado por los filisteos, dice la Biblia que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces aquí está, si tú te fijas, hay tres canales por los que Dios comunicaba su revelación. Entonces, tenemos todos los anteriores, que son teofanías, que son visiones y sueños, que son tipos y sombras. Era como Dios se
manifestaba. Vamos al cómo. El cómo de la nueva revelación. Sigue diciendo el texto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, nos ha hablado en forma de Hijo. Significa que mientras Dios hablaba a través de los siervos, los profetas, ahora habla a través de alguien que comparte su misma esencia. ¿Por qué? Lo dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces ahora nos está hablando por alguien que comparte su misma esencia, es decir, su Hijo, es decir, Jesús, es decir, Cristo. Los profetas eran mensajeros que traían la palabra de Dios. Jesús ahora es la palabra de Dios hecha carne. Él no solo trae el mensaje, Él es el mensaje. Por lo tanto, la revelación en el Hijo es completa. Aquí hay una diferencia. O sea, no es fragmentada como en el antiguo tiempo. La revelación en Jesús ya es completa, definitiva, directa y absoluta. Ordenemos esto de los postreros días, porque es necesario hablar de ello. Ordenémoslo de una sola vez. Y es que, hermanos, la gente, o muchísima gente, se confunde y dice siempre este estribillo. Es que mira, hombre, ya estamos en los últimos días. ¿Por qué vos? ¿Y qué no mirás cuánta guerra hay? ¿Y qué no mirás cuánto tsunami hay? ¿Y qué no mirás cuánto terremoto hay? Y más ahora que han aparecido una pipianada, perdón, quise decir un gran movimiento LGTBI más Q que está arruinando el planeta. Entonces la gente dice, ya estamos en los últimos días. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo comenzaron esos últimos días? Bueno, históricamente comenzaron con la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Y esos últimos días se manifestaron al mundo en el día de Pentecostés, del Pentecostés del año 30, pleca 33. Cuando la gente en esa fecha ve a los apóstoles hablar en lenguas en Hechos, capítulo 2, Pedro no dice, esto pasará, esto que yo estoy haciendo en este momento pasará en el mundo que viene en el futuro. No. Pedro cita a Joel y dice, abro comillas, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y añade, esto es lo que fue dicho por el profeta. Es decir, entonces, los postreros días estaban comenzando en ese momento. Dicho fácil, la era cristiana que comenzó en ese momento, ahí en ese momento están comenzando los postreros días. En estos postreros días, entonces, nace la iglesia. En estos postreros días se derramó el Espíritu Santo. En estos postreros días se incrementa la maldad, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. En estos postreros días hay apostasía.
Y en estos postreros días será la segunda venida del Señor. Estos postreros días, entonces, tendrá su último día, que es el día final, que es muy diferente. Entonces, estos postreros días tienen un último día, que es el día final. Vivimos, obviamente, entonces, en los postreros días. Tenemos casi 2000 años de estar en ellos. Dios, entonces, usó la pedagogía de los sueños, de las visiones, de las teofanías, del Urim, de la ley ceremonial, para preparar el terreno. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, inauguró los días postreros, ya no con sueños, sino enviando a su propio Hijo. La revelación entonces está cerrada y completa en Cristo. Obvio, ya no necesitamos nuevas teofonías ni suertes sagradas, porque hoy tenemos a Jesús y su palabra. Muchas gracias. No, gracias a usted, mi hermano. A mí me encanta siempre la forma de exponer de nuestro hermano Humberto. Me encanta porque precisamente es tan dinámica que uno siente que va ahí caminando hacia adelante, aprendiendo lo que va diciendo, pero además no siente el tiempo. Es más, no sé por qué se dilató tampoco, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí o no, hermano Fernando? Perfectamente, sí, el hermano es bien, lo veo que es bien sistemático el hermano, ¿no? Me Y es recuerda al que él... hermano, me recuerda al hermano Arnoldo Mejía, que cuando empezaba a dar su Ajá. clase terminábamos siempre cortos, siempre queríamos estar escuchando más, porque sí, la verdad que sí, sí, interesante. Sí, decano de Baxter, hermano. Este, sí, bueno, el hermano comenzaba con, bueno, pusimos al hermano al inicio, aunque a él le tocaba casi la parte final de la lectura, pero está bien, no hay ningún problema, porque al fin y al cabo, aunque la revelación de Dios en la persona de Jesús está al final de la lectura, en realidad Jesús siempre es el principio y el fin. Así que aunque esté al final, también es el principio, porque a partir de él no solo las cosas fueron creadas, sino que en él subsisten. Eh, Tenemos más material en la lectura, pero recordemos que la idea principal en la sesión es también compartir, digamos, como el hermano hace bien, nos trae información que agrega al conocimiento de la lectura, porque el supuesto es que cada uno de nosotros venimos con la lectura del capítulo, por lo menos en este caso, el capítulo 7, que venimos con la lectura hecha. Incluso nuestros hermanos que están desde WhatsApp, estamos seguros que por lo menos esa es la motivación, ¿no? Que ellos han hecho su lectura y hay una partecita que hemos tratado de introducir a partir de esta sesión. Es el hecho de querer hacerlos interactuar por lo menos a través de el chat. Les decíamos entre semana que hicieran la lectura y que dejaran por escrito sus preguntas o sus comentarios respecto a la lectura, para que tal vez alguno de los panelistas, si le correspondía, por ejemplo, ese segmento de la lectura, pudiera responder su pregunta. Bueno, como el caso de nuestro hermano Enfor Molina, que me hizo la pregunta a mí de que él no leyó, no logró caer en concreto la sección del nombre de Dios. Y entonces él me dijo, hermano, pero entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Y la segunda pregunta que él me hacía ¿es correcto o incorrecto llamar a Dios por Jehová? Yo tengo un videíto para ayudar a ilustrar lo que tenemos de la lectura, pero en concreto es importante que respondamos a nuestro hermano Enfor la pregunta. Según la lectura en sí, ¿a qué nos referimos con el nombre de Dios? Si no nos estamos refiriendo a una cantidad de letras o sílabas pronunciables fácilmente, entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos el nombre de Dios es este? Y citamos pasajes como Éxodo 3, Deuteronomio 4, Éxodo 34. Me parece que hay un dispositivo más recién agregado.
Quiero revisar para así no dejar a nadie por fuera, sino dar la bienvenida a todos. Me parece que noté un dispositivo más. Aquí estamos los 8 dispositivos que estamos desde Zoom. Ah, sí, es que el hermano Rocky volvió a entrar. Sí, yo le pedí al hermano Rocky si podía estar con nosotros en la sesión porque quería que pudiéramos saludar al hermano César Onofre en caso de que se conecte con nosotros en esta tarde. Pero bien, nuestra hermana Carolina, le pregunto, hermana, ¿hay una porción específica del capítulo que usted ha seleccionado para compartir o usted quiere compartir sus perspectivas de la lectura completa? Eso me ayuda a saber dónde ubicarla. Hola, buenas tardes, hermanos. Bueno, yo sí escogí todo lo que habla del lenguaje, Qué porque exquisito. Bueno, así como que, entonces podemos continuar con usted, mi hermana, porque de hecho es parte importante de la lectura, el lenguaje. gracias. Ok, bueno, fíjense que este capítulo es bastante revelador y tiene mucho para dar, ¿no? A mi juicio. Pero antes de empezar con el capítulo, Sí, yo mi hice hermana, como un resumen. ¿Sí? es que de alguna forma tal vez mi hermano Carlos nos ayude a entender. Hay un feedback. Hay una pregunta. ¿Usted está conectada Sí, desde yo dos lo estoy dispositivos? escuchando desde el principio, pero no sé. ¿Qué creería usted, hermano Carlos, que sea la razón de ese feedback? Porque yo al hermano Humberto lo escuché clarito, sin feedback, pero a mi hermana Carolina sí le escucho un eco. Sí, es que Carlos está conectada también por WhatsApp, además de por Zoom. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, perdón, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. ¿Ok? WhatsApp. Bueno, nuestra hermana va a trabajar en esa situación porque sí, además de que estábamos viendo su pantalla inclinada, teníamos ese segundo sonido de ella. Entonces vamos a darle un minutito a nuestra hermana para que pueda volver a ingresar a la sesión. Juan Carlos, ya casi vuelvo, voy a coger un poquito de agua. Ok. Aquí tenemos el contenido del capítulo. Mira, hermano Fernando, todo el capítulo de hoy, que creo que se lo compartí, ¿verdad? El contenido del capítulo. Todo el capítulo de hoy se sintetiza en esto. Dios se da a conocer. La revelación nace de su iniciativa. 2. El nombre revelado. Dios se identifica y muestra su carácter. 3. Creación, historia y palabra. Dios se revela por obras que necesitan interpretación. 4. La palabra profética. Dios habla, llama, corrige y promete. 5. La escritura inspirada. Testimonio escrito de la revelación de Dios. 6. El Hijo como culminación de la revelación, que era lo que nos exponía nuestro hermano Humberto Cárdenas, y que de manera magistral nos explicaba frase por frase ese pasaje de Hebreos tan importante respecto a este tema de Jesús como la culminación de la revelación. Me encantó la idea que nos explicaba nuestro hermano Humberto sobre el hecho de cómo en el Antiguo Testamento la revelación de Dios estaba dosificada, polímero, era por parte, pero que ahora bienvenida a nuestra hermana. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí la escuchamos clarito y sin eco. Ay, qué dicha. Bueno, mi hermana, adelante. El micrófono es todo suyo. Bueno,
Yo, antes de empezar, quería como, porque me pareció muy importante, ¿verdad? Hacer como un pequeño ah, mm, reencuentro, resumen de todo lo que hemos venido viendo, porque es que todo se relaciona de una manera, es un hilo, ¿verdad? Que este libro tan hermoso que ustedes nos traen eh, es como una guía perfecta, ¿no? Yo siento que para poder llegar a ser un verdadero cristiano, ¿no? Nos lleva de la mano de las escrituras de una manera que podemos entender a dónde vamos, y no solamente a dónde vamos, sino cómo ir, ¿no? Cómo ir a, al objetivo que es ser cristiano, ¿no? Entonces, porque llamarnos cristianos no es tan sencillo como creemos, ¿no? A mi parecer. Yo encontré, por casualidad, fue algo que abrí la Biblia y me salió Romanos 7:15, que no está en el texto, pero quisiera comenzar por aquí, ¿sí? Romanos 7:15 dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Em, Aquí vemos esa lucha interna del ser humano, de donde el apóstol Pablo lucha internamente entre lo que es ser hombre, ser humano y la divinidad, ser espiritual, ¿no? Entonces, pero vamos a ir como viendo a través de los capítulos eh, cómo seguir a Cristo, ¿no? Para mí esto es una universidad, aunque el hermano Juan dijo que no íbamos a tener un título, ¿no? Al principio, pero para mí es como un estudio tan importante, lo veo así como cuando iniciamos un estudio universitario, ¿no? Eh, es aprender todos los días, incorporar un conocimiento y actuar en función de ese conocimiento, ¿no? Entonces, cuando unimos ambos mundos, el humano con el espíritu, es cuando entendemos que somos imperfectos, pero muy amados y valiosos para Dios, ¿no? Entonces, para entender un poquito, cuando nosotros estamos en la lectura bíblica, leemos mucho soberbia, leemos mucho vanidad, orgullo, idolatría, egolatría, y realmente todo eso entra en el ego, ¿sí? En ese ego que ya lo hemos venido discutiendo, que nos pertenece a nosotros, que nos da una identidad, ¿sí? En Proverbios 16:18 dice, el orgullo, que sería el ego, procede a la destrucción. Jesús nos invita en Mateo 16:24, negarnos todos los días a nosotros mismos, diariamente. Dice así textual. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Entonces es renunciar. Si yo me tengo que negar todos los días, claro que voy a entrar en crisis. El ser cristiano nos mete en una crisis muy, muy profunda, porque nos tenemos que negar todos los días. Es dejar de ser lo que hemos venido siendo durante 40, 50, 60, 30 años, ¿no? Entonces, renunciar a ese ego, porque el ego va a anteponerse a la voluntad de Dios definitivamente, ¿no? Entonces, yo quería como hablar un poquito antes de entrar ya de lleno en el capítulo 7, ¿no? Cómo hemos ido descifrando cada capítulo. Todos nos dan un verbo, cada capítulo nos da una instrucción, ¿no? Entonces, bueno, para el hermano Fernando, que está incorporándose hoy, a lo mejor esto como que le resume un poquito, ¿no? Todo lo que hemos venido aprendiendo en este grupo, ¿no? Entonces, Muchas gracias, hermana, gracias a ustedes. por esa consideración. No, fíjese usted que no lo había pensado porque no sabía que teníamos un Hermana, hermano. muchas gracias, hermana, gracias. Entonces, en el primer capítulo hay un mensaje clarito, un mensaje muy claro que nos dice,
oír y obedecer. Comenzamos con los verbos en acción, o sea, un verbo es accionar. Entonces ya Dios nos dice oír y obedecer y usa el lenguaje y usar nuestro lenguaje para lo bueno. Eso es lo que me deja ese primer capítulo. En el segundo capítulo que vimos, nos invita a darnos cuenta, ¿no? Ese abrir los ojos, ese despertar, darnos cuenta y actuar en consecuencia de ser templo. Ser templo, hablamos muchísimo de que no es Dios dentro de una iglesia, Dios dentro de algún lugar, es dentro de nosotros. Nosotros somos el templo para Él, ¿no? Eso nos lo deja el capítulo 2. El 3 nos prepara el corazón. Ya ahí empezamos a hablar de que Dios no está afuera, que Dios está en nuestro corazón, es quitar ese velo del corazón para quitar el ego y poner al Espíritu Santo, ¿no? Entonces nos invita a la contemplación, que es otro mandato, un mandato divino, contemplar la creación, contemplar la naturaleza, contemplar todo lo que podemos ver, sentir, oler, ¿no? A través de todos nuestros sentidos. Y ya lo dice Jesús en muchas ocasiones en las Escrituras, no mirar atrás. Si estamos mirando constantemente atrás, jamás podemos avanzar ni, como lo dice Jesús, ni ser parte de Dios, del reino de Dios. Y mantenernos obedientes. En el capítulo 4 tenemos que controlar nuestras acciones. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Controlar nuestras acciones, ser responsables y muy agradecidos. Ir adquiriendo conocimiento y sabiduría todos los días, y ahí es la crisis. Cuando uno va adquiriendo conocimiento y sabiduría, hay crisis porque nos estamos dando cuenta de que como venimos no es, ¿sí? Incorporar todo este aprendizaje hace que nosotros nos transformemos definitivamente, y una transformación sí nos genera una crisis muy profunda, ¿no? Luego en el capítulo 5 nos habla de despertar y confiar para tener a Dios en nuestro corazón. En el 6 ya es el pacto, que es el que vimos la semana pasada, hacer ese pacto con Dios de entrega absoluta. Es la emancipación, emanciparnos es dejar el ego, ¿sí? Es dejar el ego fuera de nosotros. Si nosotros dejamos el ego fuera, que es toda la soberbia, todo lo que mencioné anteriormente, somos libres. Somos libres y ya entonces podemos incorporar al Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no somos libres porque el ego nos mantiene confundidos, porque el ego es del hombre, del inconsciente colectivo, de las noticias, de doctrinas, de cosas ajenas que no nos pertenecen. Entonces ahí me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos sobrevivido a nosotros mismos? Cuando uno empieza a entender, sí, cuando uno empieza a entender la palabra de Dios, todas las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, ¿cómo hemos sobrevivido a nosotros mismos? Y la única respuesta posible, y la única respuesta que se evidencia, es porque Dios nos sostiene sin que nos demos cuenta, definitivamente, ¿no? Ya lo dice Jesús en Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aquí, esto sí está en el texto y me encantó. La falta de fe es un impedimento para recibir las bendiciones. Hermosísimo lo que está escrito en el capítulo 7. El capítulo 7 entonces es bastante revelador porque habla del lenguaje, ¿no? Que es nuestro fundamento, es nuestra existencia. Es imposible resumir este capítulo, definitivamente. El lenguaje en el ser humano es el que nos hace ser humanos, ¿sí? Es el que nos hace interactuar, es el que nos define nuestras relaciones. Entonces, en Génesis 1:3, somos obras de Dios.
y dijo, hágase la luz. Entonces Dios empezó a crear a través de ¿qué? A través del lenguaje, a través de hablar. Y habla y crea, se dice y existe, ¿no? En Éxodo 3, 4, 6, me voy a enfocar, como le dije al hermano Juan, en todo lo que es el lenguaje, ¿sí? En Éxodo 3, 4, 6, Dios llama a Moisés, ¿no? Para que lo siga, para que haga la voluntad de Dios. Y lo importante a destacar en Éxodo 3, 4, 6 es la entrega absoluta de Moisés, ¿no? Cuando Moisés se entrega de manera absoluta, con todas las dudas que al principio tuvo y todas las preguntas que le hizo a Dios y que Dios le responde, él se tranquiliza luego que se entrega a Dios. Entonces, en Éxodo 3, 4, 6 es una invitación a tranquilizarnos eh, para poder continuar en la intención de ser cristianos, ¿no? Éxodo 3, 14, ya aquí Dios dice, ¿no? Cuando le pregunta, ¿quién eres? Él dice, yo soy el que soy. Como estaban comentando los hermanos anteriormente, no hay un nombre, ¿no? La pregunta de cómo se llama, yo no la sé. Las escrituras no nos las dan y tiene una razón muy grande, ¿no? Es que no hay un nombre, no hay una etiqueta, porque no se define. Si nosotros damos un nombre a algo, lo definimos, le damos forma y puede ser manipulable. Al no tener nombre, queda sobre nosotros, queda inmenso, se nos desborda, ¿no? Entonces es un enigma puro, que no puede ser atrapado o manipulado, ¿sí? No está a nuestro alcance. Que se manifiesta a través del lenguaje, porque dice, yo soy el que soy, usa el lenguaje, ¿no? Afirmando una existencia más allá de la comprensión humana y marcando una distancia infranqueable, ¿sí? Dios nos dice, ustedes son creación mía, son mis criaturas, yo las hice, ¿sí? Entonces, ya nos veta su nombre, nos deja fuera de poder manipularlo, ¿no? En Deuteronomio 29, 29, el apóstol Pablo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplan todas las palabras. Siempre toda la relación es a través de la palabra, de habla, de la comunicación, de los mensajes. Para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley, dice. Entonces, aceptamos que no podemos saber todo. Aquí nos dejan claro, no puedes saberlo todo, criatura, ¿no? Entonces, criatura creada, ¿no? Entonces, para continuar, en 1 Corintios 2, del 9 al 12, el apóstol Pablo dice, solo el espíritu de un hombre conoce sus pensamientos más íntimos. Aquí es revisar ese centro, como lo venimos conversando en todas las reuniones, ¿no? Ese centro del yo, de quién soy yo, porque yo soy lo que me dice mi yo, mi ego, ser como humano, ¿verdad? Pero entonces sí, tenemos que revisar nuestros pensamientos más íntimos y tenemos el ego dentro. El pensamiento va a ser de humano, va a ser de la relación humana, del caos, de lo caótico del ser humano, ¿sí? Entonces, hay que poner al Espíritu Santo, definitivamente. Y en ese proceso es donde intentamos sacar el ego y poner al Espíritu Santo, ¿ok? Para entonces cuando revisemos el Espíritu, seamos realmente cristianos. Entonces, dejar atrás quien hemos sido, como dije anteriormente, pero no es tarea sencilla, es un proceso, porque yo no sé, cada uno en su edad, cuántos años tiene siendo lo que es, ¿sí?
En Deuteronomio 4, 32, 35, quiero destacar 3 puntos, ¿no?, que me parecen sumamente interesantes. El primero es la memoria histórica, ya lo decía el hermano Humberto, la memoria histórica que habla en Deuteronomio, ¿no? Para entender nuestro presente tenemos que tener memoria. Y aquí habla de todo lo que ha hecho Dios, de todo lo que ha hecho por nosotros y para nosotros, y todo lo que hizo Jesucristo por nosotros y para nosotros, ¿no? No podemos no recordar nada, no podemos ser cristianos sin memoria. La segunda es la búsqueda de esa identidad, ¿no?, de nuestra identidad, que sería romper con la repetición que traemos en nuestra vida. Somos seres repetitivos, de costumbre, ¿no? Entonces, es romper esa repetición en nuestro lenguaje y en nuestro actuar. Em, es un proceso de liberación para poder tener un proceso de liberación en Cristo, definitivamente, ¿no? No podemos seguir siendo lo que somos. La tercera es la función de la palabra. Esa renovación a través de lo que decimos, ¿no? Como ya sabemos, la palabra nosotros podemos manipular, podemos decir mentiras, engañar a través de la palabra, pero el cuerpo no miente. Entonces aquí habla de palabra y acción para ver lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Cuando la palabra es distorsionada por la acción, entonces definitivamente lo que está dentro de nosotros es la soberbia. Entonces, esa renovación a través de lo que decimos y salir de las expectativas del hombre, ¿sí? Siempre estamos dándole al hombre lo que nos pide que seamos, ¿no? Para consolidar la identidad en el Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? En Juan 17:6, Jesús nos explica a través del lenguaje cómo ser para Dios, ¿no? Pero siempre sus discursos eran llenos de acción. Entonces él no solamente hablaba, Jesús hablaba y accionaba, jamás dijo una cosa que no hiciera. Entonces nos vino a mostrarnos, a decirnos cómo realmente ser hijos de Dios, con palabra y acción, no es separado. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra, dice Jesús. Entonces, el lenguaje es la primera herramienta, ¿sí?, que Dios usa y que nos da el lenguaje. Y asumimos la responsabilidad de lo que decimos, siempre que apartemos la soberbia del centro y pongamos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, guardar la palabra significa, cuando estamos en este estudio, que ya no podemos hablar por hablar, definitivamente. Si hablamos por hablar, no estamos haciendo nada en esta universidad de Dios, ¿no? Estamos perdiendo materias, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, hay una frase preciosa que dice en el texto del capítulo 7, el ser humano caído no interpreta correctamente esa revelación por sí solo. La dejo ahí al análisis de cada uno, ¿no? Porque es compleja. El Salmo 19, del 1 al 4. Aquí hay una relación de lo divino con el hombre bastante tensa, por decir algo. Dice, los cielos cuentan, contar, ya hay un lenguaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra y otro día no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta tensión de lo que no podemos decir con palabras, ¿no? Nosotros no podemos explicar muchas cosas que sentimos o que queremos decir, y mucho más en la escritura. A veces queremos, en la Biblia, queremos dar sentido, explicar cosas, lo entendemos internamente, pero no hay palabra que lo sustente para nuestra explicación, ¿no? O para explicar a otros, en muchos de los casos, ¿no?
Entonces, es una comunicación, aquí el Salmo 19 es una comunicación silenciosa, pero que está plenamente activa. Esta comunicación abarca toda la humanidad, porque trasciende los límites del idioma y de la cultura, ¿no? Lo que quiere decir que aunque esté en silencio Dios, aunque esté en silencio, sigue comunicando, ¿no? Y aquí destaco la frase del capítulo 7, ¿no? Dice la Biblia, está vigente por los siglos de los siglos, la Biblia. Y el Salmo 19 lo explica perfectamente. En Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros en el medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Se conecta de forma asombrosa lo que es la voz, la palabra y la prohibición de la imagen. Dios nos prohíbe verlo, pero sí nos habla. Lo que nos revela que nos constituimos, nosotros como seres humanos somos constituidos a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué? Discursos, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijeron nuestros maestros, lo que nos dijeron personas que consideramos importantes en nuestra vida. Todo lo que escuchamos nos constituyó. ¿Para qué? Para que nos humanizó. Y de ahí, de todo lo que venimos escuchando, nuestras creencias y nuestro comportamiento y nuestra forma de comunicación, ¿no? Entonces, fíjense que el lenguaje ya, o sea, cada texto que vamos leyendo nos está hablando de cómo usar el lenguaje, ¿no? Para librarnos del ego. Entonces, ¿cómo somos nombrados y qué palabras usamos? Entonces, aquí en Deuteronomio 4 habla de la voz, todo lo que escuchamos. Después habla de la palabra, qué palabras nosotros estamos nombrando, qué palabras nosotros estamos usando. Y después habla de la prohibición de la imagen. Entonces, la imagen queda a la ilusión. Nosotros empezamos a tratar de poner a Dios y habla de todo lo que hemos ido aprendiendo de esa idolatría, de hacer imágenes de oro, todo de hacer imágenes de madera, de poner a un Dios aquí, de prenderle velas, todo ese tipo de cosas, pero eso es ilusorio, ¿no? Porque no hay una imagen, entonces es una ilusión, pero la ilusión nosotros la tratamos de tener ¿para qué? Para controlar, ¿sí? Para que nos pertenezca a nosotros, ¿no? Entonces, control y idolatría, ¿no? Como ya lo viene diciendo. Y como no hay imagen, entonces, ¿qué pasa? No la podemos poseer, nosotros no podemos poseer a Dios, ¿sí? A nuestra rebeldía, ¿no? A nuestra comodidad, ¿no? Entonces ya tenemos dos grandes prohibiciones. Una es el nombre y la otra es la imagen. Se nos desborda, nos queda sobre nosotros, ¿no? Pues, hermano, me quedan ahí unos 4 minutos. Ya me dice si paro. No, mi hermana. No, mi hermana. Adelante, por favor. Va bien, Carlos. Okay. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí establece la primacía de la audición, de lo auditivo y de la palabra sobre lo visual, definitivamente, ¿no? Entonces aquí lo importante es qué estamos escuchando nosotros, cómo escuchamos la palabra, cómo la interpretamos, cómo la incorporamos, ¿sí? No es tener una imagen para adorar ni nada de eso, no es cómo nosotros vamos incorporando todo lo que vamos escuchando en este aprendizaje en la Biblia. Jeremías 1, 4, 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿no? Entonces,
cómo somos deseados por Dios. Ya nos los está explicando. Somos muy deseados y muy amados y muy valiosos para Él. En Amos 3:1, oíd, que es el primer mandamiento de Dios. En el capítulo 1 lo vimos, en la Génesis. Oíd, dice, aquí en Amos 3:1, oíd estas palabras que ha hablado Jehová. Entonces nos resalta que lo visual es imaginario. ¿Sí? Continuemos intentando buscar una imagen para poseer, ¿no? Que la escucha, y la escucha es algo simbólico. Simbólico es todo aquello que significa para nosotros, lo que para nosotros significa lo que nos dice, ¿sí? Entonces, esa simbología para nosotros va a ser nuestra verdad, ¿no? Porque nos significa algo adentro. Pero si estamos escuchando todo este aprendizaje con el ego dentro, va a haber mucha confusión. Pero si nos vaciamos e incorporamos al Espíritu Santo, entonces ahí sí vamos a ir entendiendo todo lo que vamos escuchando, ¿no? En Hebreos 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado, muchas veces ya lo dijo el hermano Humberto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Entonces, no hay realidad humana fuera de la palabra, ¿no? Jesús vino a enseñarnos la palabra con acción. Entonces, Pedro 1, 19, 21, tenemos también la palabra profética, más seguirá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí nos aclara que no podemos interpretar de manera caprichosa la palabra profética, no podemos estar interpretando la Biblia a nuestra conveniencia para acomodarla a nuestras creencias, a nuestros caprichos, ¿no? Y dice, no podemos inventar un significado que esté en nuestra imaginación, porque no hay imagen, ¿ok? En Juan 1:14, ya voy a terminar. Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es grandísimo, enorme, ¿no? Y habitó entre nosotros. Estamos hablando de Jesús, de Jesucristo. Entonces, es bellísimo. Dice, 1, la relación entre el lenguaje y cuerpo. Hablar y accionar. Somos palabra hecha carne. Nosotros no podemos estar hablando nada más. Y ya lo dice más adelante. Tenemos que hablar y accionar. Habitamos, 2, habitamos en el lenguaje, ¿no? En un discurso que nos va a moldear. O sea, es que tenemos que estar atentos en qué tipo de discurso nosotros tenemos todos los días. Ya decía Jesús, niégate todos los días, ¿no? Entonces, es estar atentos para por fin definitivamente podernos llamar cristianos, ¿no? No es tan sencillo. Y 3, todos tenemos un discurso repetido, ¿no? Que busca un fin, definitivamente. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, ese discurso interno, cuando nosotros hablamos con otras personas, cuando hablamos con Dios, cuando expresamos lo que intentamos ser, ya sea para bien o para mal, ¿no? Ya sea un discurso confuso, un discurso claro, o un discurso consciente o inconsciente, ¿no? El resultado es que nos va a constituir, que nos va a dar una identidad. Entonces, el lenguaje nos da identidad y el capítulo 7 nos está enseñando como todo acerca de quiénes somos a través del lenguaje. Entonces, discurso e identidad están como agarraditos, van pegaditos, no son separados. Ajá, el 5, nombramos las cosas y existen, ¿no? Sean visibles o no, sean visibles o no. Nosotros nombramos a alguien que ya no está con nosotros y va a existir en este momento para nosotros.
nosotros nombramos a Dios y Dios va a existir en este momento para nosotros. Nombramos una estrella de mar, tiene imagen y la imaginamos. Podríamos poseerla, ¿sí? En el versículo 18 de Juan 1:14, de Juan 1, el versículo 18, entonces notamos cómo nos relacionamos con lo invisible. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta, ¿cómo Jesucristo nos dio a conocer al Padre? ¿A través de qué? Del habla y la acción, ¿sí? Me quedan dos, ya casi. En Isaías 55, del 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que se la envíe. Aquí lo primero es que se describe la potencia y la profundidad de las palabras. Y de segundo, tiene un efecto garantizado. Un cambio que va a la cosecha, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Si tenemos al Espíritu Santo, toda palabra va a dar fruto. ¿Cómo daría fruto? Definitivamente con la acción, con lo que nosotros vamos a proyectar todos los días, con una nueva identidad que nos va a hacer cristianos. Entonces nos están dando todas las herramientas, ¿sí? Nos están dando paso a paso. Este texto 7, este capítulo 7 es una guía perfecta, ¿no? En Santiago 1, 22, 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oídones. Sí, y no solamente oír, ¿no? Engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando uno lee todo esto es tan complejo de entender. Entonces aquí el mensaje es oír, hablar y actuar. No podemos ser solamente oír la palabra, ¿no? Y ese mirarse al espejo, nosotros nos vemos al espejo y damos por sentado que somos como somos. Sí, soy yo y ya, con un nombre, ¿no? Pero si miramos atentamente, quiénes somos y a dónde vamos en este aprendizaje, entonces ya podríamos poner en práctica todo lo que estamos aquí incorporando en nuestra vida. Hebreos, el último, ya terminamos aquí para lo que yo saqué. Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es fuertísimo, tan fuerte que cuando lo leo se siente en el cuerpo, es como una sacudida, ¿no? Yo siento que aquí nos manda a morir, ¿sí? Es como destruir, una destrucción para poder nacer en Cristo. Si escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo primero es que la palabra de Dios no es para consolarnos, ¿no? Ni para justificar, ni para acomodarse como una terapia a nosotros de darnos alivio. No lo siento así. Esto
claramente te sacude y es como un regaño, ¿verdad? A, a dejar de ser lo que venimos siendo. Entonces, y también nos invita a conmovernos, a reorganizarnos estructuralmente, a modificarnos, ¿no? Y a revelar la intención del corazón y darnos una nueva identidad. La intención del corazón, ya lo hemos venido conversando muchísimo, es que tenemos dentro de nosotros. Sí, si realmente incorporamos al Espíritu Santo dentro de nosotros o no. El cuerpo y el habla tienen que ir juntos. Habla sería el lenguaje, ¿verdad? Y el cuerpo sería la acción. Cuando nosotros hablamos cosas que no sentimos, solo para convencer al otro o para demostrar algo al otro que no es real, empezamos a enfermar, sufrimos, porque el cuerpo comunica el 93%. Lo que hay dentro es la comunicación más grande. Entonces, nuestro accionar, nuestro actuar es la comunicación primera, ¿sí? El lenguaje, lo que nosotros decimos, si no va acompañado, va a haber distorsión y va a haber incomodidad para nosotros y para a quien le comunicamos, ¿no? Entonces, la invitación clara del capítulo 7 es unir, ¿verdad? Lo que es la comunicación del habla, la comunicación del lenguaje, con la comunicación del cuerpo en el actuar. Ese es el aprendizaje que nos deja para mí este capítulo 7, que es una guía perfecta para poder caminar en este aprendizaje. Bueno, ya terminé, gracias. Es que me causa gracia que la hermana Carolina, ella está preocupada por terminar cuando todos estamos disfrutando. Hermano, yo no sé el tiempo y no quiero sobrepasarme Sí, yo entiendo ni esa parte, la abusar. logística del tiempo. Bueno, quisiera introducir un pequeño video antes que nuestro hermano Carlos tome la palabra y nos haga su exposición, porque necesito, digamos, para sintetizar la respuesta a nuestro hermano Enfor, que es hasta ahora la única pregunta con la que cuento. De pronto usted, hermano Carlos, me hace saber si le llega alguna pregunta por el WhatsApp. Pero voy a compartir pantalla para que veamos un video. Son, creo que menos de 5 minutos o algo así. Muy interactivo, muy importante. Y además es un proyecto, es un canal de YouTube que ya hemos utilizado en este programa de estudio, producido por Iglesia de Cristo. Pero no solo ese hecho, sino el hecho de que ellos son muy bíblicos, muy concretos y también tienen mucho sentido las explicaciones que dan. Así que voy a, sin más preámbulo, a compartir el video. Permítanme un segundo. Aquí está. Durante miles de años, cada mañana... ¿Escuchan el video? Sé que pueden ver mi pantalla, pero quiero que Sí se alguien me escucha, confirme. hermano. Sí, Sí se hermano, sí escucha. se escucha. tarde, el pueblo judío ha orado estas cosas. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud.
Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyé me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyé, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando. Empezó Es que tengo acá a mi hijo, le estoy preguntando algunas cosas. Por ejemplo, le digo, ¿cómo puedes conocer a alguien si no sabes cómo se llama? ¿Cómo puedes conocer a alguien si no sabes cómo se llama? ¿Verdad? Entonces, es una pregunta complicada, pero en el caso de Dios, hermano, hay muchas maneras, hermano, hay muchas maneras. Inclusive acá tengo un libro, hermano, no sé si algún día me gustaría compartirlo también. Mire, hermano, me Ujú. lo trajeron unos hermanos, el hermano Kerry Duke lo escribió de la Iglesia de Cristo allá en North Jackson. Y el libro se llama La manera en que Dios habla. Qué bonito. La manera en que Dios habla. Y la manera en que puede saberlo. Sí, la manera en que Dios habla y la manera en que puedes saberlo. Yo estuve impartiendo un curso, quería comentar esto yo, porque tiene que ver con el título de la sesión de hoy, el Dios que habla y se revela. Y estuve compartiendo un curso de oratoria para el Instituto Bíblico de Centroamérica en Honduras, el PICA Honduras. Y cuando yo estaba preparando el material, surgió
la base teológica de la oratoria. Yo había estudiado oratoria varias veces, pero nunca me había puesto a pensar en el hecho de que la oratoria como un arte, dentro de las artes que se utilizan o las disciplinas que se utilizan para preparar, para exponer un discurso, un sermón, tiene una base teológica, tiene una base bíblica, pero también tiene una base teológica. ¿Y a saber cuál? Es justamente relacionado al tema de hoy. Estamos hablando de un Dios que habla y se revela no como un ser mudo, sino que Él habla. De hecho, la base teológica de la oratoria en ese material se exponía así. Dios creó el universo y lo pudo haber hecho de cualquier otra manera. Dios pudo haber creado todo de cualquier otra forma diferente a la que relata la Biblia. La Biblia dice, y Dios dijo. Dios pudo haber hecho chasquear los dedos, solo pensarlo, o de alguna otra manera distinta a hablar. Pero cuando en la narrativa bíblica del Génesis dice que Dios dijo y fue hecho, así que la palabra es la creadora de parte de Dios. La palabra es el medio creador a través del cual Dios se da a conocer y también Dios crea. Entonces, el hecho de que Dios hable y que Dios se dé a conocer, y luego el hecho de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el poeta nicaragüense tenía razón cuando dijo que todo ser humano tiene entre pecho y espalda un gran poeta. Bueno, en palabras técnicas de mi curso sería un gran orador. Hay personas que dicen, no, yo tengo pánico escénico, pero esos solamente son bloqueos mentales que tenemos, pero en realidad todos nosotros tenemos la capacidad de hablar y de discursar, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios se revela como un Dios que habla, ¿sí o no? Pero bueno, en concreto, ¿creen ustedes que el video responde a la pregunta de cuál es el nombre de Dios? Sobre todo aún. Recordemos que el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Así que tomar el nombre de Dios en vano es igual a deshonrar a Dios mismo. Así que con pinzas y con mucho cuidado estamos esgrimando este tema de que Dios se da a conocer y que Dios revela su nombre. Pero por sobre todas las cosas hubo un versículo que la hermana Carolina citaba en Juan 17:6. Jesús en su oración al Padre le dice, yo he dado a conocer tu nombre a ellos, a los que me diste. Y yo trato de recordar, bueno, no es que sea un perfecto, en una memoria perfecta, pero trato de recordar mi lectura de los 4 evangelios y no recuerdo un solo episodio en el que Jesús le haya dicho de manera explícita a los discípulos, así, algo como, muchachos, este es el nombre del Padre. Y él dijera una palabra compuesta por sílabas de fácil pronunciación y que se refiriera a un nombre propio. Así que en Juan 17:6, cuando él mismo ya había dicho que lo más importante de la vida eterna es conocer al Padre, porque le dice, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al quien has enviado. 3 versículos después, en el versículo 6 dice, Jesús, yo le he dado a conocer tu nombre. Pero en realidad, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, de que Jesús no hubo un episodio en el que le dijera un nombre propio a los discípulos como parte de Dios, entonces quiere decir que cuando Jesús dice que nos dio a conocer el nombre del Padre, lo que en realidad podría estar diciendo es que nos dio a conocer al Padre a través de su carácter, a través de los milagros que hizo, a través de sus enseñanzas. Él en sí, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, él nos vino a hacer una exposición, una explicación completa de quién es Dios. Un nombre propio es lo de menos. Como decía usted la pregunta, hermano Fernando, hace un momento. ¿Cómo poder conocer a una persona sin conocer su nombre? Dios quiere que nosotros lo conozcamos, pero de manera relacional. Esa es mi conclusión, por lo menos de esa sección, que es la sección número 2 del capítulo. Claro. La forma en la que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, más que a través de un nombre propio, porque el tetragramatón, según el video, sería como quien dice el nombre propio de Dios, el YHWH, y cómo lo pronunciamos, como Yahvé, como Jehová, Sí. como Yahweh, como tetragramatón, como Adonai, como lo mencionamos. Lo más importante es entender Shaddai. exacto, lo más importante es comprender la relación con Él. Él se ha dado a conocer a nosotros no a través de un nombre propio,
pero a través de querer relacionarse con nosotros y esperar que nosotros nos relacionemos con él. Pero no le quiero robar más el tiempo a mi hermano Carlos. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Humberto, Carolina y Fernando. Bueno, voy a contarles una historia. Hace muchos años, como en el año 2007, o sea, hace 19 años, recuerdo que publicaron en La Nación, el periódico más importante de Costa Rica en aquella época, publicaron un artículo en la sección de opinión, donde está el editorial del periódico, y hay una sección de opinión llamada Foro. En esa sección publicaron un artículo del famoso, que hacía referencia al famoso ateo Richard Dawkins. Y en ese artículo tenía como título Dios no existe. Ese era el título del artículo. Y si uno lee el artículo, pues ahí puede leer todos los argumentos ateos en contra de la existencia de Dios. Y el autor del artículo mencionaba mucho a este señor británico, Richard Dawkins. Resulta que en esos días, después de que leo el artículo, el Señor me dio, yo diría que el Señor me dio, el Espíritu Santo me guió a darle respuesta a ese artículo. Y el editorialista de ese periódico es de mi pueblo, de Heredia. Era de apellido Rodríguez. Y yo con él había tenido un poquito de intercambio por correo electrónico. Y bueno, yo le envié el artículo mío y el artículo mío tenía por título Yo sí existo. Es decir, ve usted, verá, la respuesta de mi artículo al artículo del ateo. ¿Se acuerda? El artículo del ateo era Dios no existe. Mi artículo tiene como título Yo sí existo. Y el artículo mío, el argumento principal es que Dios no tiene necesidad de que nosotros, los humanos, asumamos la responsabilidad de demostrar su existencia. Es decir, la existencia de Dios Dios no necesita eso. O sea, Dios no necesita que yo me preocupe, que yo como humano, ¿verdad?, sufra porque, pobrecito Dios, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver cómo convenzo a la gente de que Él sí existe. Y esa tesis de mi artículo hacía referencia a Hechos 17, donde, ¿verdad?, dice que Dios no tiene necesidad de templos hechos por manos humanas, como si Él necesitara de algo. Bueno, resulta que ahí hablé sobre exactamente el tema de este capítulo, que es que Dios habla y se revela, y que Él lo ha hecho de forma convincente. Que nosotros, en realidad, ¿verdad?, si prestamos atención, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, podríamos entonces entender que la responsabilidad de darse a conocer es de Dios, pero la responsabilidad de prestar oído a esa revelación es mía. De manera que de eso es de lo que se trata. Y recuerdo que cuando el artículo yo lo envié por correo electrónico a este editorialista de La Nación, pasaban los días y no lo publicaba. Entonces yo le escribí, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo publicas, señor Rodríguez? Y me dijo, no te preocupes, me dice, es que lo tengo programado para publicarlo el 20 de diciembre del año 2007, cerca de la Navidad, porque es un artículo que tiene que ver con Jesús. Entonces lo publicó en esa fecha.
En este momento no tengo acceso al artículo, pero se los podría mostrar más adelante. Lo que quiero decir con esto es que en realidad, ¿verdad? Es muy importante al estudiar sobre Dios Padre, es muy importante que nosotros comprendamos más profundamente que parte de su naturaleza tiene que ver con el hecho de que Él es un Dios que habla, es un Dios que se revela. De hecho, es, ¿verdad? Una de las ramas una digamos, de los temas de la teología bíblica que más se destaca, ¿verdad? Que Dios de veras ha hablado. Y bueno, ¿verdad? Cuando hacemos ¿verdad? Este ejercicio de prestar oído a lo que Él ha hablado, entonces nos topamos con varios tipos de revelación que, bueno, ya hemos estado, ¿verdad? Hemos estado ya hablando de esto mucho. En primer lugar, la famosa revelación general, que es de la que habla Salmo capítulo 19 y también Romanos 1:20 por ahí, ¿verdad? Que todas las cosas han sido hechas, ¿verdad? Que todo lo que se ve y lo que dice Hebreos 11:3, ¿verdad? Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es revelación general. Luego tenemos la revelación especial, que es la que se recoge en las escrituras, en lo que se da en llamar, ¿verdad? Hay intelectuales que no les gusta hablar de la Biblia, pero usan un término, ¿verdad? Eufemístico, que es las escrituras judeocristianas, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos las escrituras judeocristianas, que son básicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la revelación especial. Y luego viene la revelación culminante, que es la revelación que tenemos por medio del Hijo. Y me gustó mucho lo que dijo Humberto, ¿verdad? Que cuando dice que nos ha hablado en esos postreros días por medio del Hijo, en realidad lo que está diciendo no es que Dios habla por medio de Jesús, sino que el Hijo mismo es Dios revelándose a nosotros. O sea, se revela por medio de ser hijo. Además de revelarse como padre, se revela como hijo. Y eso es me llamó mucho la atención. O sea, me dio una idea me gustó mucho porque me despertó otra arista, me hizo ver otra arista de este tema. Y por supuesto, lo que dice Carolina sobre el lenguaje, ¿verdad? Es muy importante. A mí me hubiera gustado ser lingüista, porque, ¿verdad? Es una disciplina que tiene que bordea con la filosofía. Y hay lingüistas que están convencidos de que la realidad se construye con el lenguaje. Y eso tiene mucho de cierto, tiene mucho de cierto. En realidad, así es. O sea, en gran medida, así es. Cuando uno realmente tiene conocimiento de la realidad, para decir que tiene conocimiento de ella, tiene que ser capaz de explicarla con sus propias palabras. Y entonces se puede decir que uno no sabe de algo si no lo puede explicar con sus propias palabras. Por ejemplo, un médico, para poder dar una conferencia sobre enfermedades respiratorias de los pulmones, pues está hablando de una realidad, de un sector de la realidad que para poder explicarlo, para poder, digamos, trasladar esa realidad que él conoce, él necesita palabras para poder entonces llevarla a la mente de los oyentes a quienes él está dando esa conferencia. Entonces, lo mismo pasa con la realidad de todo lo que nos narra la Biblia.
la Biblia es una colección de documentos históricos, básicamente. Eso es lo que es. La Biblia es un libro de historia. Es un libro, bueno, en realidad hay varios géneros. El género histórico destaca. Obviamente está el género epistolar, ¿verdad? Está el género sapiencial, el género poético, el género profético, si se le puede llamar género a lo que es profecía. En otras palabras, nosotros, los estudiosos de la Biblia, los que estudiamos la Biblia, necesitamos entender que estamos abordando, ¿verdad?, un objeto de estudio que es muy diverso, muy heterogéneo y que recoge un montón de evidencias documentales de todo lo que, ¿verdad?, de todo lo que pasó antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nosotros como, ¿verdad?, para poder nosotros verdaderamente beneficiarnos del conocimiento de Dios, de la forma como Dios nos habla, entonces hay que hacer, yo diría, un abordaje pericial de la Biblia. Es decir, hay que deshacerse de todos los sesgos que ya traemos, porque traemos sesgos. Nosotros ya estamos prejuiciados, ya nosotros cuando leemos la Biblia, ya nosotros, porque hemos estado tantos años en la iglesia, que ya prácticamente nosotros, ¿verdad?, hemos decidido qué es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la leemos, no la leemos para ver qué es lo que dice, sino para comprobar que dice lo que queremos que diga, ¿verdad? Entonces, esa realidad humana del sesgo, pues se podría decir que la leemos haciendo eisegesis de ella, haciendo eisegesis. Y seamos honestos, eso es lo que hacemos en gran medida, ¿verdad? Incluso cuando predicamos, lo hacemos, ¿verdad?, porque queremos hacer eisegesis, o sea, queremos que la Biblia nos dé la razón, que lo que yo siempre he creído es lo que, ¿verdad?, Hermano, es lo que la Biblia va a decir. Perdón la interrupción. Y un buen ejemplo de exégesis sería, por ejemplo, lo que desmenuzó el hermano Humberto en cuanto a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Correcto. Porque él partió del texto, por ejemplo, explicando el significado de las palabras griegas, tratando de ayudarnos a entender un poquito el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para entenderlo más. Entonces, él hizo una exégesis. Exceso. Exégesis, sí. Aunque la mayoría de las veces... Humberto hizo exégesis y eso es lo que hay que hacer, exégesis. Pero nosotros, ¿verdad?, normalmente lo que hacemos es eisegesis, o sea, le introducimos el significado en lugar de el significado. Entonces, son dos palabras diferentes, muy parecidas, pero, ¿verdad?, una significa introducir significado y la otra es extraer significado. Así que, ¿verdad?, aquí entonces entra la famosa teoría de comunicación que dice que el discurso, ¿verdad?, cuando hay comunicación tiene que haber dos fenómenos. Uno que se llama codificar, que es coger, ¿verdad?, coger la descripción que tenemos de la realidad y la codificamos, o sea, la convertimos en código escrito o código hablado. Y luego esa codificación pasa por un canal y llega al receptor. Y el receptor lo que tiene que hacer es decodificar, o sea, sacar el significado que el emisor le quiso dar a ese código. Entonces, cuando estudiamos la Biblia necesitamos llegar con esa humildad, ¿verdad?, que nosotros en realidad tenemos una tarea y es la de tratar de comprender qué fue lo que quiso decir el autor original de cada uno de los textos. Y cuando hacemos eso, entonces podemos empezar a ver qué fue lo que Dios quiso decir realmente por medio de ese autor. Esto no es tan fácil como lo digo, por supuesto, pero cuando abordamos el estudio de la Biblia, entendamos que estamos leyendo, por decirlo así, correspondencia ajena, ¿verdad?, cosas que se le dijeron a otras personas en otro tiempo, que no se nos están diciendo a nosotros directamente, por lo tanto hay que pasarlas por ese proceso.
Termino, ¿verdad? Mi parte con lo del nombre de Dios. En realidad es muy curioso, ¿verdad? Que yo podría decir, o sea, me siento tentado a decir esto. En realidad, Dios no tiene nombre. O sea, a Dios no se le puede, ¿verdad?, identificar con una etiqueta sonora diciendo que así se llama Dios. Por lo tanto, cuando el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, no significa que yo voy a pecar, ¿verdad? Pronunciando el nombre de Dios de una forma incorrecta. No es eso lo que significa, porque la palabra nombre, el autor original, lo que quiso decir fue el ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Dios? O sea, lo que identifica a Dios, lo que constituye su naturaleza santa y perfecta y todopoderoso, todo lo que Él es, no llevarlo en vano yo, porque yo llevo ese nombre, yo llevo el nombre de Dios, por lo tanto, yo soy responsable de llevarlo, o sea, de que la gente que me conoce relacione quién soy yo, mi forma de ser, mi forma de hablar. Me gustó todo lo que dijo Carolina, ¿verdad? Ese ego tiene que morir para que viva el Señor en nosotros. Entonces, el nombre de Dios se honra dejando que el Espíritu Santo more en nosotros y sea el que, ¿verdad?, nos ayude a pensar de forma como Dios quiere que pensemos y que actuemos y que hablemos de la forma que Dios quiere que hablemos. Eso es no llevar en vano el nombre de Dios. En lugar de decir tomar, usemos llevar, ¿verdad? No llevarlo en vano. Esa sería mi intervención, Juan Carlos. Muchas gracias. Y ahorita, de hecho, acaba de introducir nuevamente algo que a mí Excelente. se me olvidó comentar de la explicación o de la exposición de la hermana Carolina. Ella habló de la necesidad de, hablando de eso de quitarnos el ego, ella usó esta palabra, vaciarnos de nosotros mismos. Y cuando ella dijo eso, justo recordé el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, cuando el apóstol Pablo dice, haya pues en nosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Kenosis, la palabra en griego, que significa despojo. ¿De qué se despojó Jesús? Bueno, esa ha sido una discusión teológica de siglos, pero el punto es la actitud de despojo, o sea, humildad. Porque si notamos el contexto de Filipenses, lo que Pablo está poniendo ahí, incluso mencionó el conflicto entre Evodia y Síntique, ¿se acuerda? Y cómo ellas, habiendo sido compañeras de él en la misión, luego por un gran conflicto pues estaban ellas en conflicto y en la carta a los filipenses Pablo llama a la unidad. Y para hablar de la unidad, Pablo pone una base teológica y cristológica, la kenosis de Jesús, la kenosis de Cristo, la kenosis del Hijo de Dios. O sea, para poder despojarse hay que tener humildad y es todo lo que nos ha tratado de explicar nuestra hermana Carolina en todas estas sesiones, hablando del ego y de la importancia de dejar ese ego a un lado para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nosotros y se produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y como dice el hermano Carlos, si nosotros nos dejamos guiar por el Padre siendo imagen y semejanza de Dios, nosotros vamos a estar honrando a Dios. Y honrar a Dios es honrar su nombre es honrar a Dios. O sea, no es, la tarea hoy no ha sido encontrar el nombre propio de Dios. La tarea hoy ha sido darnos cuenta que lo más importante es poder conocer a Dios a través de una relación con Él de manera regular, cercana y progresiva. Hermano Humberto. Hola, hermano. Bueno, voy a dar una opinión sobre esto del nombre de Dios. Por favor. Y de hecho no quiero ser dogmático porque incluso yo aquí estoy realmente, tengo hasta miedo, estoy entre tigrazos graduados de teología, pero yo sin ningún título así, voy a intentar, voy a Adelante. intentar. Yo creo, para el que hizo la pregunta, no sé si estará todavía ahí, No, no está. ok, que todo el problema
se genera por nuestro español. Porque en español nosotros tenemos nombre, que es lo mismo que sustantivo. Y nombre o sustantivo es la palabra que sirve para designar a una persona, a un animal y a una cosa. Y por la misma gramática estamos acostumbrados a que todo tiene un nombre. Luego, el problema está entonces en que queremos nombrar a Dios o darle un nombre como lo hacemos con la suegra, con el vecino Con el ratón, o con el ratón y con la con la mascota. mascota. Ahí creo que radica el problema. Yo necesito seguir explicando esto, pero lo voy a hacer Interesante. sucintamente. Pobre Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, a ver si lo logro explicar. Voy a recurrir a la didáctica, ojalá que me salga un chispazo. Cuando Dios se revela, no se revela como nombre, se revela como verbo, caballero. Entonces ahí es donde la gente tiene problemas. Y no el verbo yo soy, pues yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el que causa todo. Entonces, si Dios no se revela con nombre, nosotros lo queremos encapsular y por fuerza le queremos dar un nombre. Mira qué fácil. Dios se revela como verbo, no como sustantivo ni como nombre. Pero el hombre lo quiere identificar con un nombre, como que el de la suegra. Caballero, ese asunto no es así. Entonces, para mí Dios no tiene nombre. Yo insisto, no quiero ser dogmático en esto. Porque Dios no es nombre, es verbo. A Dios tenemos que buscarlo en la forma en que Él se manifiesta. Y agreguémosle los tres omnis, que Él se manifiesta como omnisciente, omnipresente y omnipoderoso y todo, y que Él mantiene y sustenta el universo. Y el día que ese verbo, que no es sustantivo, deje de hacer eso, el universo colapsa. Esa es la opinión que quería dar. Perfecto. Muchas gracias. No podíamos Excelente. cerrar sin esa cereza. Excelente. Y Ricardo Arjona lo resumiría así. ¿Ah? Dios es verbo, no No, sustantivo. sustantivo. Claro. Solo recordaba Ricardo Arjona mientras el hermano nos estaba dando esa explicación. Muchas gracias, hermano, porque esa fue la cereza del pastel. Hermano Vale. Carlos, bueno, ya es las 6 de la tarde hora de Centroamérica, las 8 en Cuba, las 7 en Perú. Pero sin embargo, si hay algún comentario final de parte de los hermanos cubanos que están en el WhatsApp, por amor a ellos, entonces vamos a tomar esos minutos. Y si no, por favor, pedir a alguien en el grupo de los que están conectados en WhatsApp que pudiera despedirnos en oración para que participen con nosotros en la sesión. Negativo, Juan Carlos, negativo. Ha habido problemas de energía, de suministro de energía en ellos y por eso parece que no hay internet. Entonces, entonces lo que vamos a pedir a mi hermano entonces Fernando Estrada Collado, nicaragüense, pero residido en Perú, que nos puede despedir en oración dando gracias al Padre por esta sesión de aprendizaje nuestro. Amén, hermano. Hermano, quiero terminar así rapidito con este minuto, hermano Carlos. Eh, nadie puede negar la existencia de Dios, hermano, porque negar la existencia de Dios es negar la existencia de uno mismo. No se puede, no se amén, puede eso. Es una amén. antítesis, es una antítesis. No se puede. Hermano Humberto, excelente, hermano, excelente exposición la que usted hizo también, hermano. Le agradezco. Hermana Carolina, muchas gracias, hermana. Tenemos que despojarnos del ego, ¿verdad? De ese ego que no nos permite a veces acercarnos al Señor.
Vamos a orar, hermano. Excelente. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche, amado Dios, por habernos regalado estos minutos, estos tiempos, Padre, para poder haber escuchado, Padre, todas las participaciones, todas las exposiciones, Padre, acerca de este tema, acerca del nombre de nuestro Dios. Dios no tiene un nombre, Padre, Él desea que simplemente le conozcamos y le sigamos, Padre. Pero para eso tenemos que despojarnos cada día de nuestro ego, para aprender, Padre, cada día a que Él pueda revelarse a nosotros por medio de su Espíritu. Para eso, Padre, tiene que haber una limpieza en el templo, tiene que ser un templo limpio, Padre, porque Él es santo y Él no puede habitar en lugares que no son santos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que pusieron la palabra y te rogamos, Padre, por aquellos hermanos que no pudieron hacerlo en esta hora, que tú les guardes, tú les bendigas y a cada uno de nosotros también líbranos, Padre, cada día de toda tentación y todo tipo de mal. Danos entendimiento y danos sabiduría para seguir escudriñando tu palabra cada día. Bendice a toda tu iglesia en el mundo entero y te rogamos por la paz mundial, por todas las naciones. Te damos la gracia y rogamos estas cosas a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así te rogamos, te damos gracias. Amén. 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 Estamos despedidos, gente. Buenas Hermano noches, Carlos. gracias.